Hola, buenos días. Vamos a comenzar, ¿eh? Buen día. Hola, hola. Muy bien. Vamos a limpiar un poquito de esto. Tenemos demasiadas cosas. Ok. Hoy vamos a comenzar con el capítulo 3 de nuestro programa, que corresponde, ¿dónde estamos? Corresponde eh, al capítulo de ácidos derivados, de ácidos carboxílicos y sus derivados. Sería el capítulo 3. Con esto, bueno, se abren 3 sets de diapositivos del capítulo, que son estos que están aquí. Vamos a empezar con ácidos carboxílicos. Y se abren también 2 capítulos del libro de Wade, el capítulo 20 y 21. El 20 corresponde a ácidos carboxílicos y el 21 a las reacciones de los derivados. Ahora vamos a ver un poquito más qué es lo que eso significa. Vamos a ver por acá. Ácidos carboxílicos, entonces. Hasta ahora nosotros habíamos visto que si tenemos compuestos carbonílicos del tipo aldehídos y cetonas, en el fondo lo que tenemos son grupos que están unidos a el grupo carbonilo, que no son grupos salientes buenos. En el caso de aldehídos y cetonas, tenemos hidrógeno y tenemos carbono. Y fíjense que si yo pienso en el hidrógeno como anión, es una base fuerte, y el carbono también es una base fuerte. Por tanto, no son buenos grupos salientes. Para tener un buen grupo saliente aquí, en el fondo, necesito que sea una base débil. ¿Eh? Si es una base débil, entonces significa que es estable. ¿Ok? Por ejemplo, que está deslocalizada. O que por algún motivo, y es estable como anión. En cambio, el hidruro y el carbanión no son estables como anión, son de alta energía. ¿No? Son bases fuertes. Bueno, las características entonces de los derivados de ácido siempre va a ser tener aquí un átomo, Y, que tenga un par electrónico sin compartir. Noten que ni hidrógeno ni carbono tienen esas características. ¿Está bien? En estas características, lo que vamos a ver después más adelante, es que en vez de haber una adición nucleofílica, cuando nosotros atacamos con un nucleófilo un sistema como este, lo que pasa es que, bueno, entra el nucleófilo, pero sale el grupo saliente. Entonces, en el fondo, se produce una sustitución. ¿Okay? Eso ocurre porque I es estable como anión. Entonces hay una sustitución de tipo nucleofílica, pero sobre ácido. Dicho esto, vamos a meternos en el patriarca de esta familia. Estamos hablando de una familia compuesta, entonces tiene que tener el abuelito, y el abuelito son los ácidos carboxílicos. Introducción entonces. ¿Qué es lo que es un ácido carboxílico? Bueno, uno podría ver que es como una especie de combinación de un carbonilo con un grupo hidroxilo. ¿Okay? Ambos unidos al mismo átomo de carbono. El átomo de carbono es, por tanto, de tipo sp2. Generalmente no se interpreta como una combinación de dos grupos, sino que es un nuevo grupo funcional, diferente, con propiedades distintas. ¿Ok? Tenemos diferentes clases de ácidos carboxílicos según cómo sea la única cadena, y noten que hay una sola cadena que se puede unir aquí. Ven entonces que, como hay solo una cadena de carbonos que uno puede unir, un ácido carboxílico siempre está en el extremo de una cadena. Por tanto, como los ácidos carboxílicos además tienen una precedencia muy alta en la nomenclatura,
generalmente son la función principal. Y además están en el carbono 1. Así de importantes son los ácidos carboxílicos. Muy bien. Si tengo entonces una cadena saturada, o sea, de carbonos sp3, digamos, unida aquí, tenemos un ácido carboxílico alifático. Alifático, fat, alifático, viene de que son como provenientes de las grasas. Después vamos a ver por qué. Pero también podemos tener un grupo aromático, que como ya vimos, un ácido benzoico. Y en ese caso podemos tener un grupo aromático, un grupo arilo. Se conoce con el nombre de ácidos grasos, ácidos grasos, vamos a ponerlo acá, o fatty acids, ¿ya? Ácidos grasos, o fatty acids, son los ácidos de las grasas, ¿ya? Aquellos que son alifáticos y de cadena larga. En general tienen cadenas, qué sé yo, bastante largas, y en la punta un ácido carboxílico. Simpáticas moléculas, ¿no? Vamos a volver sobre eso después. Nombres comunes. Bueno, hay una serie de nombres comunes que normalmente se asocian a la fuente de la cual se obtuvo originalmente el ácido. ¿Ya? Según sea el número de átomos de carbonos, tenemos distintos nombres comunes. Esos nombres comunes, si bien son antiguos, están tan profundamente arraigados que en algunos contextos no se conoce otra nomenclatura. Es como el nombre común. Es como que ustedes tienen un nombre, qué sé yo, se llama Juan Carlos Gómez, qué sé yo, por decir un nombre, ¿no? Pero en el barrio le dicen Juancho, qué sé yo, en un lugar le dicen Juancho. Pero en el club donde juega básquet, por decir algo, le dicen Tito. Entonces, la misma persona tiene varios nombres distintos. En la casa le dicen Juancito, en el barrio le dicen Juancho, y en el club le dicen Tito. ¿Se fijan? Son distintas nomenclaturas. Lo mismo pasa con los compuestos orgánicos. Algunas de las nomenclaturas provienen del uso tradicional como medicina de algunos productos, de algunos compuestos. ¿Ya? En el caso de los ácidos carboxílicos, como una regla general, los ácidos carboxílicos están asociados con olores fuertes, con cosas que están agrias, ¿ya? Con olores fuertes, cosas agrias. A ver, hay muchos nombres comunes, de acuerdo al número de átomos de carbono que tengan. A ver si me salgo un poco de esto y me sigan hacia un navegador acá. Bueno, nomenclatura de ácidos carboxílicos. Fíjense, el ácido carboxílico que tiene un solo átomo de carbono se conoce como ácido metanoico. Bueno, el nombre común, el nombre tradicional es ácido fórmico. ¿Por qué fórmico? Porque la primera vez que alguien obtuvo ácido fórmico, lo obtuvo destilando hormigas. Llenó un balón como la hormiga, lo puso armó un sistema de destilación y las destiló. ¿Ok? ¡Qué crueldad! Bueno, el mismo u otro alquimista destiló otros animalitos, porque ellos lo que querían era extraerle a los animales su esencia vital. Ellos pensaban que la vida se podía quitar. Del mismo modo que uno se come un animal o una planta y le extrae la vida, ellos pensaban que había como una especie de sustancia que se podía extraer, entonces le llamaban los espíritus, ¿ya? Y entonces ellos hacían espíritus de cosas. Entonces destilaban algo y lo condensaban, obtenían el espíritu y se lo tomaban después. Bueno, a veces se morían por suerte, ¿no? No hacían mucho daño. La primera vez entonces que se obtuvo ácido fórmico fue destilando hormigas. El ácido acético o etanoico es el ácido del vinagre, también muy conocido. ¿Han visto cuando el vino se pone malo? Se vuelve vinagre y
toma un olor fuerte, un sabor muy fuerte, ya no se puede beber. Ya es desagradable de fuerte, que es un gusto agrio, ¿eh? Se vuelve ácido, se vuelve agrio. Muchas sustancias que son agradables, como el alcohol, por ejemplo, o el vino, si ustedes prefieren, cuando están en su estado normal, digamos, cuando se dejan mucho tiempo expuestas al aire, cuando se oxidan, se vuelven ácidos, ¿ya? Se ponen agrias. Y un ejemplo característico es el caso del ácido acético. Muy bien, ácido etanoico, ácido acético. El de 3 átomos de carbono, ácido propanoico o ácido propiónico. Bueno, se lo obtenía de la leche. Prion, protus prion, es un término que usaban los griegos para referirse a la leche. Leche agria. ¿Han visto ese olor a leche agria, a la leche cuando se pone mala? ¿Alguna vez le pasó? Van al refri, sacan, le ponen al café y cuando se van a tomar tiene un olor feo, malo. Ese olor malo es el del ácido propiónico. Bueno, ácido butírico, mucho más conocido por ustedes. Ácido butanoico. Noten que algunos de estos nombres IUPAC provienen del nombre antiguo. Se fijan, son parecidos. But. Lo que pasa es que en la nomenclatura IUPAC en griego deben ser el mismo nombre, pero en castellano no es así exactamente. ¿Se fijan? Las reglas de IUPAC son distintas. Bueno, el ácido butírico, ustedes también lo conocen. Tiene olor a queso, fuerte, olor a gimnasio, a zapatillas dejadas sucias, zapatillas, olor a queso, a ver si me entienden. Si la mantequilla que tiene butiraldehído para hacerle ese aroma agradable que tiene la mantequilla, yo la dejo mucho tiempo al aire, ¿sí? Se me pone mala, empieza a tomar olor a queso. La mantequilla se autoprotege, es como que se oxida la superficie, a veces se pone amarillo, queda como aceitosa incluso por fuera, ¿ya? Pero si uno la corta adentro está más clarita. Ese color amarillento es por culpa de que la superficie se empieza a oxidar. Si es poquito, no nos molesta mucho, pero si se empieza a poner cada vez más fuerte el sabor, ¿verdad? Cada vez se hace más desagradable. Bueno, el ácido pentanoico se llama ácido valérico, y esto se debe a que se sacó de una planta que se llama valeriana. A ver si se las puedo mostrar, es muy conocido. La usan para hacer agüitas y esas cosas, la valeriana, esta planta. Son unas florcitas rosadas muy conocidas, así, ¿eh? Estas florcitas. Ahí tenemos la valeriana. Ya, la valeriana contiene ésteres de ácido pentanoico o valérico. Caproico, el ácido hexanoico, el caproico, toma ese nombre de las cabras. ¿Saben por qué? Bueno, las cabras son bonitas en la televisión, pero si ustedes tocaron alguna vez una cabra o la abrazaron, habrán notado cómo huelen las cabras. Bueno, las cabras huelen mal, huelen a ácido hexanoico, ácido caproico, el ácido de las cabras. Es porque en la lana o en la piel ellas tienen una serie de grasas que cuando se descomponen terminan dando este ácido, ¿no? Bueno, en fin, hay toda una relación, se fijan, de distintos ácidos carboxílicos con la fuente de la que se los obtuvo. Yo no se las voy a decir todas, y no me interesa que se conozcan más que las primeras 4 o 5, si les parece. Estos son nombres comunes muy importantes que debe saber un químico. Bueno, esto lo pueden encontrar también en Wikipedia, y después les voy a poner algún link, ¿no? Miren, Wikipedia tiene un artículo que dice que para determinadas cantidades de carbono, un montón de nombres comunes. Por ejemplo, ácido metanoico, hidroximetanoico, qué sé yo, etanoico, acético, ¿se fijan? Hidroxietanoico, glicólico, oxoetanoico, oxoacético, hidroxílico. Hay todos nombres comunes. Esto está bastante bueno. Acá está en inglés, en castellano también hay un artículo que está acá. El ácido de 8 carbono es el caprílico. No hay que confundirlo con el caprólico. El caproico es de 6, caprílico de 8, perdón. Enántico. Ya, bueno, muchos de estos
ácidos de cadena larga, noten que el ácido caprílico de 8 se encuentra en la leche materna, en los cocos. El ácido pelargónico, bueno, en la especie Pelargonium, ¿ya? Que es también parecida a la plantita, a la valeriana. Es diferente en todo caso. Ácido cáprico, el decanoico, undecílico, láurico, tridicélico, etc. Cuando los ácidos grasos tienen cadenas largas, digamos más de 10 carbonos, 10 o más carbonos, y tienen un número par de átomos de carbonos, ¿ya? Por ejemplo, algunos de estos que están acá, se dicen ácidos grasos, porque son ácidos que están presentes en las grasas. Vamos a volver sobre esto. Les contaba de los olores fuertes. Todos conocemos el olor del ácido acético, es muy conocido. Pero ¿cómo huele el ácido fórmico? El ácido fórmico huele poco. Acá hay un artículo que está bastante bueno, después se los voy a linkear en la clase, ¿no? En el documento que queda en el sitio web, porque lo encontré simpático. Hicieron como una especie de estudio aquí, más o menos científico, viendo qué olor tienen las hormigas. O sea, alguien aplastó una hormiga determinada, una especie determinada, con su dedo, ¿ya? Entonces, lo olió y dijo, tiene olor a vinagre. Pero otro le hizo oler su dedo a otros compañeros de laboratorio y no olían para ellos a vinagre. Así que eso es toda una estadística. ¿A qué olían? Algunos decían que olía a cocos podridos, a queso azul, olor como a queso, ¿no? A mantequilla rancia, otros olores. Está bastante bueno. Después se los voy a linkear porque es divertido de leer, ¿no? Bueno, murieron algunas hormiguitas para hacer este artículo, pero igual. Se los voy a linkear acá en la clase, donde les pongo el link al Zoom. Ahí se los voy a linkear. Bueno, volvamos a nuestra presentación. Como les decía recién, muchos ácidos alifáticos tienen nombres históricos, ¿ya? Es muy común en una cadena con nomenclatura tradicional, una nomenclatura no IUPAC, que en vez de usar números para la cadena, se utilizan letras griegas. O sea, se parte de la función, y el carbono que está unido a la función química se conoce como carbono alfa. Esto es importante aprenderlo, ¿no? Porque después lo vamos a usar. Carbono alfa. Después viene el beta, gamma, delta, epsilon, bueno, phi, di, gamma, eta, etc. Hasta el último de todos, el último carbono. Supongamos que esta cadena continuara, ¿no? Y tuviéramos el carbono último. Este carbono se llama omega. Omega. ¿Ya? O sea, acá tenemos entonces omega menos 1, omega menos 2. Por acá estaría omega menos 3. ¿Sintieron hablar de los ácidos grasos omega 3? Significan que en omega 3 tienen una insaturación. Son ácidos grasos insaturados en omega menos 3. La gente le dice omega 3, omega 6. Es omega menos 3, omega menos 6. Quiere decir, del último, 3 carbonos. O 6 o 9, o lo que sea que digan la nomenclatura. Bueno, acá tenemos algunos ácidos, algunos ejemplos de ácidos comunes, fíjense. Si uso nomenclatura no IUPAC, esto sería un ácido propiónico. Entonces, en alfa tiene un átomo de cloro, es el alfa cloropropiónico. Ácido alfa cloropropiónico. Como ven, es muy sencillo. Este es famosísimo. Este que está acá es el ácido butanoico. Bueno, sería ácido 1, 2, 3, 4, ácido butírico. Este ácido butírico, en posición alfa, beta, en gamma, tiene un grupo amino. Es el gamma amino butyric acid. Gamma amino butyric acid. Perdón. GABA. Famosísimo. El GABA permite la comunicación entre neuronas, de un neurotransmisor. ¿Ya? Este compuesto tan sencillo que está aquí. Noten entonces que la G de GABA viene de gamma. Otro. Tengo 1, 2, 3, 4, tengo 5 carbonos.
pero no están en forma lineal. Si estuvieran lineales sería el ácido valérico, el ácido pentanoico valérico. Pero como es un iso, es el isovalérico. El isovalérico. Este tipo de nomenclatura es muy común y es bastante confuso. No es sencilla de manejar. El ácido isovalérico. También podríamos decir que es un ácido butírico que en la posición beta tiene un grupo metilo. El ácido beta-metilbutírico. Este tipo de problemas que había en la nomenclatura, ¿qué nombre le pongo? ¿Cuál es el correcto? Hizo que apareciera una nomenclatura unificada de IUPAC. En algunos lenguajes, sobre todo, era problemático porque había nombres tradicionales, nombres comunes. Introducir una nomenclatura sistemática fue muy importante, que es la que tratamos de enseñarles a ustedes. Muy bien. Entonces, mi nombre es IUPAC. Los nombres IUPAC son más sencillos. Ahora la cadena, como ustedes saben, se numera, simplemente. Y lo que se hace es nombrar ácido, digamos, como si fueran los alcanos. Simplemente la letra final del alcano, la letra O en castellano, sería la letra O del castellano, del final, se reemplaza por oico. Entonces tenemos ácido metanoico. Ácido etanoico, propanoico, butanoico. Si tengo un buteno, sería ácido butenoico. Si tengo no sé, un pentino, sería el ácido pentinoico. Tendría que indicar dónde está el triple enlace. En fin, algunos ejemplos acá: ácido fórmico o metanoico, IUPAC, etanoico o acético. Acá sería un ácido propanoico con un sustituyente ciclohexilo, es el ácido 2-ciclohexilpropanoico. Noten la diferencia, alfa-ciclohexilpropiónico. Bueno, alguna gente mezcla las dos nomenclaturas, usa números y usa nomenclatura tradicional. Eso también es otra cosa que aparece y se ve bastante. Bueno, si tengo un carbonilo, es un oxo, ya lo hemos visto, y entonces tengo una cadena que sería la cadena principal, la que contiene todas las funciones, sería esta: 1, 2, 3, 4 carbonos, sería un ácido butanoico, que tiene un propilo en 2 y un oxo en 3. 3 oxo, 2 propilo butanoico, y recuerden que los sustituyentes se ordenan alfabéticamente. Ahora, si uso la tradicional, la no IUPAC, lo que tendría acá sería una cadena de 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, sería toda esta cadena que está acá, y tengo un acetilo como sustituyente, entonces tengo el alfa-acetil valérico. En fin, otra vez aquí estamos con el GABA, 4-aminobutanoico, en nomenclatura IUPAC, o gamma-aminobutírico. 1, 2, 3, 4, 5 carbonos es el ácido valérico o pentanoico, si ustedes quieren. Si uso pentanoico, en 3 tengo un fenilo. Si uso valérico, sería alfa, en beta tengo el fenilo. ¿Ya? Hay una cosa fácil de traducir ahí de un sistema al otro. Y acá tendríamos el isovalérico o 3-metilbutanoico. En fin, no hay mucho misterio, hay que practicar estas cosas. ¿Ok? Noten que el átomo de carbono 1 siempre es el de la función ácido. Siempre, ¿no? También puedo tener ácidos insaturados. En castellano es con una I, digamos, ¿no? Pero no cambia mucho la cosa. Es insaturado. En este caso, hay que tener en cuenta que la insaturación nos conduce a isómeros geométricos. Entonces, si están la cadena, digamos, la cadena más grande de cada lado del doble enlace, la cadena más larga, más grande, más pesada, está en posición opuesta como esta, se dice que es E. E. ¿Ya? Sería, o si ustedes quieren, podría ser como trans. ¿Ya? El trans es más estricto. Para que sea trans, necesito que las dos cadenas sean iguales. Por lo menos que haya un par de cadenas iguales. Cuando todas son distintas, no puedo hablar de cis o de trans.
pero sí de E o de Z. Y bueno, y acá también tengo una configuración E, si se fijan. Podría tener Z. Para hacer Z, por ejemplo, este tendría que ser así. Acá tendríamos que tener el fenilo, y este sería el isómero Z. ¿Ok? Bueno, este isómero E tiene también otro nombre común, el ácido cinámico. Ácido cinámico. Este ácido cinámico se encuentra en la canela. ¿Eh? La canela tiene su olorcito agradable, la cadena de echarle al café, digamos, de echarle a los postres, esa canela, ¿no? No la canela. En Chile existe un árbol que los mapuches conocen como el canelo, que es un árbol sagrado para ellos, pero no es de la misma planta, ¿eh? Estamos hablando de la canela que normalmente le echamos a los postres, esa canela. Ya, la canela tiene el aldehído de este ácido, acá igual pero con un aldehído, que se llama cinamaldehído, que es el principio activo, lo que le hace agradable el saborcito. Cuando este se pone rancio, se pone viejo, la canela pierde su olorcito agradable y se convierte en este ácido que casi no tiene olor. ¿Ok? Noten entonces que tengo estereoquímica. Como un dato muy interesante, los ácidos grasos que son insaturados, por ejemplo estos omega 3, omega 6, o qué sé yo, que tienen importancia dietaria, suelen ser, generalmente en la naturaleza, son cadenas de tipo Z, son cis. Entonces tenemos ácidos grasos que son como así. Bueno, acá no especifica el número de carbono, puse una colita así larga, ¿no? Son de este tipo así. ¿Ya? Estos son de importancia dietaria. Hay que comer una cierta cantidad de estos ácidos grasos. Yo no sé de esas cosas. ¿eh? Tenemos ácidos que son aromáticos, ya lo hemos visto, el ácido benzoico, el paraminobenzoico, qué sé yo, el ortohidroxibenzoico, el parametilbenzoico, el ácido derivado del naftaleno, el ácido naftoico. Todos estos son nombres comunes. ¿Ya? Ácido paraminobenzoico, bueno, este todavía es Biupac, pero acá esto es un nombre común, alfa hidroxibenzoico. Noten que alfa sería acá, beta o gamma. No usan números. O, si no, orto, meta o para, ¿ya? Que sería Iupac. Bueno, a veces estos ácidos, así sustituidos, tienen nombres comunes. ¿eh? Por ejemplo, el ácido salicílico. El ácido salicílico está relacionado con, los salicilatos están relacionados con la familia de la aspirina. ¿Ya? La aspirina es el ácido salicílico, es un derivado del ácido salicílico, es el ácido acetil salicílico. La aspirina tiene un acetilo aquí, formando un éster. Bueno, el ácido derivado del tolueno es el ácido tolúico, y el derivado del naftaleno es el ácido naftoico. Naftaleno, naftoico. Muy bien, se pueden usar orto, meta, para, o alfa, beta, gamma, o números 1, 2, 3. Recordemos entonces que en el ácido benzoico siempre este es el carbono 1 del anillo, ¿no? Entonces este sería 2, 3 y 4. En fin, nada nuevo por aquí. Si hubiera dos sustituyentes, tengo que ponerle los números más bajos posibles. Esa es la única regla importante así. ¿Qué pasa con los ácidos dicarboxílicos? Acá también tengo algún artículo que por ahí me había reservado. Vamos a ver acá. De nombres de ácidos dicarboxílicos. Bueno, hay uno que ustedes seguramente conocen, que es el ácido oxálico. Vamos a verlo, tengo una variante en castellano. No está tan buena, pero igual. ¿Ya? Si yo tengo dos átomos de carbono, un ácido carboxílico, tengo el ácido etanodioico. Tengo dos carbonos, entonces es etano. Dioico, doble ácido. El ácido etanodioico tiene el nombre común ácido oxálico y no suele considerarse muy orgánico, que digamos. No es orgánico, es casi que inorgánico. ¿Ok? Eso se debe a que no tiene enlaces CH. ¿no? Para tener características orgánicas,
necesito enlaces CH. Bueno, el ácido oxálico tiene usos hasta en análisis, ¿eh? Formación de sales, puede formar sales dobles aquí, y algunas de estas sales generan problemas de salud. Por ejemplo, algunos cálculos de riñón, cálculos renales, están conformados de oxalatos. ¿Okay? Son sales insolubles de oxalato que quedan depositados en el riñón. Esto genera grandes problemas porque la gente que tiene estas piedritas, digamos, adentro, sufre dolores, tiene cólicos horribles, son muy dolorosos, y la operación es bastante compleja de realizar porque es una zona muy delicada. Bueno, el ácido de 3 átomos de carbono, el ácido propanodioico, tiene el nombre común ácido malónico. Esto hay que aprenderlo, ¿no? Porque este ácido lo vamos a usar mucho. Ácido malónico, entonces. Esto lo vamos a usar en un capítulo futuro, vamos a hacer síntesis malónica. Así que va a ser muy conocido para ustedes. El de 4 carbonos, butanodioico, se conoce como succínico. ¿Se fijan? Muy sencillo, ¿no? El de 5 carbonos se llama glutárico, el ácido glutárico. El de 6 carbonos se llama adípico. Y siguen. No me interesa mucho, a lo mejor saberse, qué sé yo, hasta el de 5. Eso sería el oxálico, malónico, succínico, glutárico. Y basta, los demás ya son un poco más distintos. El ácido subérico tiene 8 carbonos, acelaico, sebácico, maleico. Maleico, fumárico. Noten que son insaturados. Ácido maleico, ácido fumárico. Tanto el ácido malélico, el fumárico, como los glutaratos, el ácido glutárico, son conservantes de alimentos, son bactericidas bastante buenos. Se cerean en las bebidas, cosas así. Noten que la única diferencia entre el maleico y el fumárico es que uno es cis y el otro es trans. O si lo quieren es Z o E. Es fácil recordar cuál es cuál. Esto se les mezcla, sobre todo a los que empiezan en este negocio, ¿no? La forma fácil es recordar que el ácido maleico es el único que tiene anhídrido. No existe el anhídrido fumárico. El anhídrido maleico se hace formando un ciclo aquí. Y este anhídrido maleico, bueno, se usa para hacer polímeros y un montón de cosas. Ácido oftálico, el diácido aromático. El orto se llama ácido oftálico. Y tenemos los ftalatos. ¿Ya? Estos también encuentran bastante uso en fabricación de materiales, de polímeros, de lubricantes, algunos lubricantes y plastificantes de diversas índoles, son eftalatos. Eftalatos con cadenas largas aquí, se usan para hacer blandos los plásticos. O sea, algunos plásticos, incluso cuando uno los toca, son como aceitosos. Ese aceite justamente es un eftalato. Si este plástico se deja como a la intemperie, este aceite se pierde y se empiezan a poner duros. Es lo que pasa con los juguetes, si se los olvidan en el patio mucho rato, sobre todo cuando hace calor, están al sol, así, se descomponen, se pierde el plastificante y quedan rígidos, entonces se deshacen después cuando los tocan, se rompen. El isómero orto se llama ftálico, el isómero meta se llama isoftálico, un isoftalato, y el más famoso es el para, que es el tereftalato. El plástico PET, el polietilén-tereftalato, es simplemente un polímero en el que se hacen ésteres con 2 carbonos, el etilén, sería como etilenglicol, se hace simplemente esterificando este diácido con etilenglicol. Entonces le ponemos 2 carbonos acá, otra unidad de ácido, del diácido, otros 2 carbonos, y así formamos una cadena lineal que nos da el polímero. Este PET tiene la gracia de que es impermeable a los gases, entonces puede aguantar presión. Podemos hacer botellitas de agua con presión o de una bebida con gas sin que se pierda. Bueno, después hay algunos más raros, qué sé yo, nombres raros, aquí tenemos algunos con ciclos de 4, truxílico, truxínico. Ya, saberse todos estos nombres es muy difícil. ¿Ok? La IUPAC tiene la gracia que no hay que saberse tantos nombres. La nomenclatura IUPAC
implica conocer un método de nombrar. Esa es la gracia que tiene. ¿Ya? No necesito tanto lío de nombres y cosas de memoria. Por eso produjo una gran aceptación entre los químicos. Ácidos descarboxílicos, entonces. Vamos a las diapositivas. Los ácidos alifáticos, los diácidos alifáticos, generalmente se los llama por su nombre común, porque es más sencillo que usar el nombre IUPAC, simplemente por eso. Nombre IUPAC simplemente implica nombrar la cadena y dioico o lo que sea. Por ejemplo, esta que está acá, tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos de carbono, entonces sería un ácido hexanodioico. Y después tengo que numerarla para que a este sustituyente le toque el número más bajo posible. Eso hace que me convenga empezar con 1 por acá. El 1 por acá, entonces vamos a ponerle el carbono 1, este sería 2, este sería 3. Entonces habíamos dicho que era hexanodioico, sería el 3-bromo-hexanodioico. ¿Ya? El 3-bromo-hexanodioico. Ahora, si lo nombro con la nomenclatura común, digamos, esto sería el diácido de 6 carbonos, sería el ácido, el ácido adípico. Y este sería el carbono alfa, este sería el carbono beta. Entonces el beta-bromoadípico. Estructura de los ácidos. El ácido más sencillo de toda esta familia es el ácido fórmico. Entonces nos vamos a ocupar un poquito en ver cómo es su estructura. El ácido fórmico entonces tiene un carbono con hibridación sp2 y como es esperable, los ángulos de enlace alrededor de ese carbono son aproximadamente los de la hibridación sp2. O sea, eso serían 120 grados. Noten, sin embargo, que el ángulo con el hidrógeno, entre el hidrógeno y el oxígeno, se cierra un poco. Eso se debe a que el hidrógeno es muy pequeño. Entonces no sufre repulsión electrostática con los pares de no enlace que tiene el oxígeno acá. Eso permite cerrar un poco este ángulo, y noten que casi que lo cierra hasta la hibridación sp3, y abrir estos otros para minimizar estas repulsiones. Acá yo tengo unos orbitales sp2 con pares electrónicos, ¿no? Que se repelen con estos de acá. Entonces eso permite abrir estos ángulos y cerrando un poquito esto. Bueno, y lo mismo pasa con el ángulo carbono-oxígeno-hidrógeno, ¿ya? Que también se puede cerrar un poquito porque este hidrógeno tampoco es muy grande, que digamos. ¿Ya? Desde el punto de vista de las distancias de enlace, noten que tenemos 1,23 Armstrong, un enlace más corto para el carbonilo, característico de los carbonilos es esto, ¿no? Uno un poco más largo para carbono-oxígeno, 1,32 Armstrong, y el enlace carbono-hidrógeno de 1,10 Armstrong. Esto es más corto que un enlace carbono-hidrógeno normal de un alcano, por ejemplo, ¿no? Porque este carbono es más electronegativo. Entonces hace más corto su enlace. Y el enlace oxígeno-hidrógeno del orden de un Armstrong. Obviamente toda esta estructura es plana por la hibridación del carbono. Y la tendencia de esta molécula es a que el enlace del oxígeno-hidrógeno se mantenga en el mismo plano de toda la molécula, ¿no? De modo que quedan como eclipsados con estos enlaces, con estos pares electrónicos de no enlace del oxígeno. O sea, en el fondo hay una vinculación más o menos cercana entre hidrógeno y este par electrónico sin compartir que hay acá. Eso lo que nos está mostrando es que este hidrógeno puede cambiar de oxígeno con facilidad. Simplemente cambiando la distribución electrónica, nos podemos ir con este hidrógeno hacia el otro oxígeno, o hacia el oxígeno de otra molécula. ¿Ok? Noten entonces más o menos los ángulos que hay. No hay nada muy sorprendente en esta estructura, ¿no? Desde el punto de vista de las estructuras de resonancia, un poco lo que les contaba, los enlaces carbono-oxígeno
no podemos decir que haya uno que sea 100% sp2 y otro que sea 100% sp3. Los oxígenos como que comparten las características de doble enlace hacia el carbono, ¿no? Esto contribuye a que el enlace oxígeno-hidrógeno se polarice más y aumenta la acidez de este hidrógeno que está aquí. Noten entonces que la principal característica que vamos a tener es que en estos ácidos, bueno, que estos hidrógenos que están acá tienen una característica de ser ácido, o sea, que les da su nombre, ¿no? La carga negativa, en todo caso, estaría deslocalizada entre los dos átomos de oxígeno. ¿Ok? Estas características de polarización grande que tienen contribuyen a que los ácidos carboxílicos sean las especies que tienen los puntos de ebullición más altos dentro de las sustancias orgánicas, dentro de las funciones orgánicas. ¿Por qué? Porque forman puentes de hidrógeno muy fuertes, intramoleculares, si es posible, o intermoleculares. En la práctica, lo que se suele observar es que aún en fase gaseosa, las moléculas de ácidos carboxílicos son dímeros, como se muestra aquí. ¿Ya? Y eso se debe a que son capaces de formar muy fuertes puentes de hidrógeno. Se fijan que digamos, como consecuencia de esto, el punto de ebullición de un ácido carboxílico vendría a ser como si la molécula pesara el doble. Es como si pesara el doble, porque destilan de a dos las moléculas. O sea, destilan a un punto de ebullición de moléculas más grandes de lo que ellas son, si ustedes lo quieren ver así. ¿Ya? Estos puentes de hidrógeno son súper intensos y le dan toda una serie de propiedades a los ácidos carboxílicos. La primera, entonces, altos puntos de ebullición. La segunda es que estos puentes de hidrógeno también le dan puntos de fusión relativamente altos. En general se observa que los ácidos alifáticos con más de 8 átomos de carbono son sólidos a temperatura ambiente. ¿Ok? Si acaso tuvieran algún doble enlace, bueno, especialmente si el doble enlace es cis, o sea, si es Z, ¿no? Como dijimos recién, lo que se observa es que los puntos de fusión bajan notablemente. ¿Qué significa esto? Bueno, que a lo mejor yo tengo un ácido carboxílico que tiene, no sé, 18 carbonos y es un sólido, pero si empiezo a tener insaturaciones, su punto de fusión empieza a bajar. ¿Ya? ¿Y eso cómo se interpreta? Ustedes saben que en el estado sólido, las moléculas se encuentran ordenadas en cristales, en formas geométricas tridimensionales. Supongamos, qué sé yo, como si fuera un cristal cúbico, ¿no? No tiene por qué ser solo cúbico, pero es una de las típicas formas cristalinas. Cuando yo paso durante el punto de fusión, o el melting point, ¿no? Cuando yo paso al estado líquido, en el estado líquido las moléculas ya no tienen más esa forma. Ahora se encuentran en un estado que es amorfo, compacto, pero no tiene forma, no tiene una red cristalina. Si yo sigo calentando y llego hasta el punto de ebullición, lo que va a terminar pasando es que las moléculas quedan individualmente separadas entre sí, sin vinculación. Se fijan que uy, me apareció una cara. Me asusté por un momento. Se fijan Perdón, que... profe. Sí, Se fue el mouse. no pasa nada, no importa. Se fijan que la energía que yo tengo que gastar para fundir una sustancia depende del tipo de vínculo que tengan en la red cristalina. Y para evaporar una sustancia depende del tipo de vínculo que tengan aquí, o sea, de las fuerzas de atracción intermoleculares. ¿Se fijan? Vale decir
que si yo sé el tipo de vínculo entre las moléculas, y lo sé, son puentes de hidrógeno, estoy sabiendo digamos, el tamaño de las fuerzas que tengo que romper. Pero en el estado sólido, aquí, también importa cómo empaquetan las moléculas. Por tanto, importa la forma de la molécula. Imagínense ahora que nosotros tenemos moléculas de ácidos carboxílicos, que son así, y las empaqueto. ¿Qué sé yo? Algunas se van a querer poner así, como en paralelo, atrayéndose estos puentes de hidrógeno por acá, pero otras van a querer ponerse de esta otra manera y se van a quedar, qué sé yo, cerca, pero vinculadas entre ellas. ¿Ya? Y esto es válido para los dos estados compactos, el sólido y el líquido. Son estados compactos porque de alguna manera yo no los puedo comprimir, digamos. Las moléculas están cerca unas de otras, vinculadas entre sí. El estado gaseoso no es compacto. ¿Se fijan? La diferencia entre el estado sólido y el líquido es que el líquido es amorfo, el líquido no tiene forma. Yo no tengo formas de cristales, no están ordenados en cristales los individuos, las moléculas individuales. Pero ¿qué pasa si ahora, en vez de tener una molécula lineal o flexible, como es la de un ácido carboxílico, ahora yo tuviera una insaturación? Sobre todo si esta insaturación es cis. Ahora mis moléculas son así. ¿Se fijan que una molécula como esta es mucho más difícil de empaquetar? Es mucho más difícil poner cerca en forma ordenada, porque tienen una forma extraña. Entonces van a perturbar estéricamente el acercamiento de otras moléculas. Esto me va a afectar muchísimo el punto de fusión. Se fijan que una molécula insaturada es más difícil de ordenar. Necesito enfriarla más para ordenar. Tengo un punto de fusión más bajo. ¿Ok? ¿Y en qué se diferencia esto? Bueno, esto va a hacer que ciertos ácidos carboxílicos fundan, si son saturados, fundan a altas temperaturas. Son más sólidos, digamos. Se mantienen sólidos a mayores temperaturas. En cambio, los ácidos carboxílicos, que son más insaturados, tienden a fundir a menores temperaturas. Es más fácil separar las moléculas, porque no se quieren tanto las moléculas. ¿Está bien? Bueno, acá mencionan ácidos con 18 carbonos. El ácido estiárico tiene una cadena totalmente saturada, 18 carbonos, cadena lineal, 72 grados de punto de fusión. O sea, tengo que calentar hasta 70 grados. A ver, 70 grados sería un café o un té súper, súper caliente, para que tengan una idea. ¿Ya? A esa temperatura, que casi no la aguantamos, tenemos que soplarnos porque nos quemamos la boca. A esa temperatura, el ácido estiárico funde. El ácido oleico, en cambio, a 16 grados, incluso en un día frío, así como medio como hoy, que tenemos capaz que 20 o 20 y pocos grados, el ácido oleico estaría en estado líquido. Estaríamos por encima de su punto de fusión. ¿Ya? El ácido oleico solo tiene el mismo número de carbono y solo tiene un doble enlace. Bueno, el ácido linoleico, ¿ya? Que tiene dos dobles enlaces, los dos cis, ya es un desastre porque por acá es como que tiene otro doble enlace y la cadena sigue. Entonces ya empiezan a tener formas cada vez más caprichosas y más complicadas. El ácido linoleico, entonces, funde a menos 5 grados. Incluso, no sé, qué sé yo, en Punta Arenas, a la intemperie, se mantendría todavía líquido. ¿Por qué la naturaleza inventó esto? Bueno, porque la naturaleza utiliza los ácidos carboxílicos, a los ácidos grasos, como reserva de energía, como combustible. ¿Ya? Como combustible para guardar energía a largo plazo. Y la verdad que hay organismos que tienen distintas necesidades de guardar energía. Algunos, depende de la temperatura en la que vivan, qué sé yo, y depende del tipo de tejido que tengan. Nosotros, por ejemplo, guardamos energía en nuestros rollos usando mucha cantidad de ácidos saturados. ¿Ya? Pero igual necesitamos algunos insaturados
que combinados con esto bajan un poco el punto de fusión, ¿ya? Y hacen que sea más fácil de manejar la grasa, de volver a fundir y reutilizar. Pero hay organismos que trabajan a temperaturas mucho más bajas, entonces necesitan insaturaciones para poder hacer sus procesos metabólicos, para poder vivir. Yo no sé de estas cosas, ¿eh? Estoy hablando de chamullo, ¿no? Pero los que estudian bioquímica van a estudiar en mayor detalle todas estas cositas, ¿eh? Solubilidad. Bueno, por lo menos les dejo la inquietud, ¿eh? Les dejo como la interrogante para que averigüen más. Solubilidad. Los puentes de hidrógeno también le dan a los ácidos carboxílicos solubilidad. Y en principio, el ácido carboxílico es muy soluble, en la función ácido carboxílico es muy soluble, ¿ya? Pero a medida que la cadena de carbono se empieza a alargar, se empieza a hacer hidrofóbica. Cada vez la hidrofobicidad va aumentando más y más y empieza a repeler el agua. Digamos que hasta unos 4 átomos de carbono, o sea, el ácido fórmico, el ácido acético, el ácido propiónico y el ácido butírico, son completamente miscibles en agua. Podemos hacer disoluciones de 99% agua, qué sé yo, 1 de ácido o al revés, ¿ya? Y qué sé yo puedo comprar ácido acético puro para el laboratorio, 100% ácido acético, o puedo ir al supermercado y comprar lo que llaman vinagre, que es una disolución más o menos al 5% de ácido acético. ¿Ya? El del laboratorio es más fuerte, ¿no? ¿Cuál le pongo a la ensalada? El menos fuerte, obviamente, ¿no? Todos los ácidos carboxílicos son no solo solubles en agua, sino también muy solubles en alcoholes. Y también son solubles en disolventes polares, que tengan cierta polaridad. Por ejemplo, cloroformo, diclorometano, son disolventes de uso común. Ellos son muy solubles, ¿ya? Porque en estas condiciones la molécula se mantiene como dímero. Y este dímero ya está usando su puente de hidrógeno para formar el dímero, pero el resto de la molécula se mantiene con polaridad. Entonces, mantienen la solubilidad. Cuando las moléculas de ácido se hacen muy largas, cuando aumenta la longitud de la cadena, la molécula se empieza a hacer soluble en disolventes poco polares. Poco polares. O directamente apolares. Esto hace que ácidos carboxílicos de cadena larga y algunos derivados de ellos encuentran un uso en lo que se conoce como detergentes. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tienen la gracia de ser capaces de, como tienen estas características, ¿no? Tienen una cadena apolar, pero en la punta tienen un grupo polar, entonces tienen una naturaleza así como dual, ¿ya? Tienen alguna afinidad por sustancias poco polares y también por el agua. Vamos a volver sobre esto en todo caso, ¿no? En algún momento vamos a discutir un poquito mejor. Bueno, rebobinando, entonces. Ácidos carboxílicos, más o menos tenemos vista cómo son sus propiedades, cómo son sus características orbitales, cómo son sus características como grupo reactivo, ¿ya? Lo más importante de los ácidos carboxílicos, su característica más interesante, es que son ácidos, ¿ya? Ahora, vamos a revisar un poquito algunos conceptos que son importantes, que se van a usar mucho en este capítulo. pH, pKa, Ka, pKb y Kb. O sea, ¿qué es lo que es el pH? ¿Qué es lo que es el pH? El pH es, el P significa menos logaritmo. Menos logaritmo de la actividad o menos logaritmo de la concentración. O sea, el menos logaritmo de la concentración de algo. Entonces, cuando en química nosotros decimos pH, nos estamos refiriendo a el menos logaritmo de la concentración de protones. Fácil, ¿no? Y pOH, menos logaritmo de la concentración de OHs. Esto no se usa mucho, ¿no? Esto no se usa mucho. El que se usa mucho es, esto se usa poco. El que se usa mucho es el pH. ¿Ok? A 25 grados ocurre que
el pH más el pOH me tiene que dar 14. ¿Por qué? Y porque la concentración de protones y de hidróxido en el agua tiene que ser el producto iónico del agua, el KW. El KW es el producto de la constante de acidez por la constante de basicidad. Y esto tiene que dar siempre el producto iónico del agua, porque se asume que estamos midiendo la acidez en agua. ¿Cuál es la base más fuerte que puedo tener en agua? Supongamos que yo use una base súper fuerte, qué sé yo, uso un reactivo de Grignard, un R negativo, y luego reaccionar con agua. O sea, lo disuelvo en agua. Como es una sustancia iónica, tendría que disolverse en agua, ¿no? No, mentira. Lo que pasa es que esto es una base tan fuerte que simplemente va a desprotonar al agua, me va a dar el ácido conjugado del reactivo de Grignard, que es un alcano, y nos va a producir hidróxido. ¿Y por qué pasa esto? Definición, señoras y señores. En un solvente, cualquiera sea, por ejemplo en agua, la base más fuerte que puede existir es la base conjugada del solvente. ¿Y el ácido más fuerte que puede existir? Adivinen, es el ácido conjugado del solvente. En cualquier solvente que yo esté, el ácido más fuerte que puede existir es el ácido conjugado del solvente. Y la base más fuerte es la base conjugada del solvente. Vale decir que en agua solo puedo tener la base más fuerte que puedo tener es hidróxido. Y el ácido más fuerte es protón. Listo. Si uso algo más fuerte que eso, de inmediato van a reaccionar con el agua. ¿Se fijan? Y me va a dar esto. Y hasta ahí no me llega. ¿Estamos claros? Estas son definiciones sencillitas, ¿no? Bueno, acidez de los ácidos carboxílicos. ¿Cuán ácidos son los ácidos carboxílicos? Bueno, tengo buenas noticias. Los ácidos carboxílicos son ácidos. Parece fácil, ¿no? Pero son ácidos débiles. Los pK de los ácidos carboxílicos andan más o menos en 5. Por ejemplo, el pK del ácido acético es 4,72 para el ácido acético. ¿Ya? La constante, este sería el pK de ácido. Normalmente se tabulan, uno puede tener tablas de pK ácidos. Siempre se tabulan los pK ácidos. Es raro encontrarse un libro en el que me hablen de pKbs. El libro de Wade es un ejemplo de ellos. Después más adelante van a ver que usan pKb. La forma fácil es traducirlo. Si uno no se maneja o le resulta incómodo algo, es traducirlo. ¿Y cómo lo traduzco? Bueno, si pKa más pKb me da 14, creo que puedo traducir cualquier escala de acidez o de basicidad que me dé. Muy bien, entonces. Acá tendría que ser un 3, disculpen. Un ácido carboxílico, entonces, se disocia en agua para darnos un protonio y un carboxilato. Esperen que voy a limpiar esto y vamos a hacer algunas otras cositas. Fíjense qué interesante. Yo acá tengo un ácido. Acá tengo, entonces, una base. Porque reaccionan un ácido con una base. Pero acá también tengo un ácido. Y acá tengo una base. Pero entonces, este ácido tiene su base, y esta base es la base conjugada de este ácido. Y esta base es la base conjugada de este ácido. Noten que esta es una base débil. Por tanto, su ácido conjugado es fuerte. ¿O no? Y este es un ácido débil. ¿Eh? Este también es débil. Esta es una base fuerte. ¿Ya? Si a ustedes le dicen, les doy 5 segundos para elegir, si le tiro en la cara
¿Una sal de ácido débil o una sal de ácido fuerte? ¿Cuál eligen? ¿Sulfato de sodio o acetato de sodio? ¿Cuál le tiro? Clic, clic, ¿Fuerte? clic. ¿Ah? ¿La fuerte? La fuerte. ¿Por qué? Porque la Por- base del ácido fuerte es una base débil, no me va a hacer nada. En cambio, las bases conjugadas de los ácidos débiles son bases fuertes. Bueno, tengo malas noticias porque ustedes se bañan con jabón. Vamos a volver después sobre eso. Pero el jabón es una base fuerte, el jabón es cáustico. Se dicen que las bases que son así fuertes son cáusticas, queman. Los jabones son cáusticos. O sea, los jabones pueden dañar las proteínas del cuerpo, de la piel o del pelo. ¿Se fijan? Bueno, este es el motivo por el cual nadie se baña, nadie se lava el pelo con jabón. El jabón daña el pelo. En cambio, lo que se usa para lavarse el pelo es la balosa. Bueno, son sulfonatos. Lauril sulfonato de sodio, cetil sulfonato de sodio, lo que sea. La próxima vez que se lavan el pelo, lean el champú, los componentes y van a ver que usan sulfonatos, ¿no? En lugar de carboxilatos. ¿Por qué? Porque son más suaves. Son bases conjugadas de ácido fuerte. Bueno, tratamos siempre de aterrizarles un poquito las cosas, ¿no? Noten que entonces, débil, débil, fuerte, fuerte. Fíjense cómo se desplaza el mecanismo hacia la izquierda, ¿no? Este es un mecanismo poco desplazado a la derecha. ¿No? Es una constante de equilibrio pequeña la que hay aquí. Vale decir que los ácidos carboxílicos en agua no se disocian del todo, se disocian poco. Y lo puedo deducir con esta especulación que hice aquí de ácidos débiles y fuertes, puedo fácilmente deducir la posición del equilibrio. Es hacia la izquierda. ¿Qué me dicen acá abajo de todo? Dice, el ácido estará mayormente disociado si el pH de la solución es mayor que el pK del ácido. Claro, para que yo poder mover este equilibrio hacia la derecha, necesito usar un pH de la solución que sea mayor que el pK del ácido. Es tan sencillo como eso. ¿Ok? Bueno, a ver qué dice que el título lo tengo tapado con un menú. Diagrama de energía de los ácidos carboxílicos y los alcoholes. Bueno, si comparamos, ay, perdón, disculpe. Uy, ahí está. Si comparamos eh, lo que pasa en la disociación de un alcohol en agua, ¿no? Con lo que pasa por un ácido carboxílico en agua, bueno, los dos van a tener un equilibrio poco favorable hacia el anión y el correspondiente protón. Vale decir que estas ecuaciones me representan las acidez que tienen cada una de estas dos sustancias, alcohol y ácido carboxílico. Ahora, si comparamos las acideces de los dos, fíjense qué interesante. El pKa del ácido carboxílico es 16, es parecido a 14, ¿no? Parecido a la del agua. Lógico, pero siento como si fuera agua con una cadena aquí. Si yo en vez de tener esta cadena tuviera un hidrógeno, tendría agua. ¿Verdad que sí? Ahora, este es un grupo, si yo saco hidrógeno y pongo carbono, estoy poniendo un grupo que es mejor donor electrónico de carga. Si bien la electronegatividad es igual, el carbono tiene orbitales sigma, que pueden conjugar, pueden hiperconjugar, así se llaman, ¿no? La hiperconjugación, con estos orbitales de acá, y de alguna manera donar carga. Esto hace que el alcóxido sea más concentrado de carga, o sea, que sea una base más fuerte que el OH. ¿Ya? Por tanto, el pK es más alto. Esto significa que, que los alcoholes son ácidos como el agua, pero un poquito más débiles que el agua. ¿Se fijan? Por esto mismo que les acabo de explicar. Son ácidos débiles. Si hago el mismo análisis con los ácidos carboxílicos, bueno, la diferencia es que en vez de tener un alcóxido, ahora tenemos un carboxilato, ¿verdad? Noten que el alcóxido tiene su carga en este átomo.
Y no se puede deslocalizar esa carga. Es una carga localizada. En cambio, el carboxilato está deslocalizado en estas dos estructuras de resonancia. Y más encima, hay una regla que dice, una regla de la resonancia, que dice que cuando dos estructuras son simétricas, que por tanto tienen la misma energía, su contribución a la estabilidad en el híbrido es máxima. Esto pasaba con el benceno. ¿Se acuerdan que tenía dos formas de resonancia iguales, girando los electrones? Acá, bueno, no es tan contribuyente como un aromático, pero fíjense que el carboxilato tiene dos formas resonantes. Eso hace que se estabilice mucho esta carga y se haga una base más débil. ¿Ya? O sea, más estable, porque estable significa débil. Esta es una base fuerte. ¿Ya? ¿Y eso en qué se refleja? Se refleja en esto. Los ácidos carboxílicos me dan un carboxilato que es una base mucho más débil. Por tanto, este equilibrio está más hacia la derecha. O si ustedes quieran, es más ácido que el de arriba. ¿Ven que puedo deducirlo fácil? No el valor en sí. Bueno, esto, el carboxilato, es mucho más estable que el alcoxio. Por tanto, es una base mucho más débil. Entonces yo puedo decir, bueno, su pK tiene que ser mucho más bajo, porque este es mucho más ácido, ¿ya? Que el de arriba. Desde el punto de vista energético, eso también lo puedo ver, bueno, si pienso en las coordenadas de reacción de las dos reacciones. En el caso del carboxilato, como voy a ir a un carboxilato que es más estable, va a tener mucho menos energía. Entonces voy a ir por una curva energética más baja. ¿Se fijan? Una reacción más favorable, más desplazada hacia productos. Está bueno, ¿no? Bueno, desde el punto de vista orbital, lo que pasa es que en el acetato, por ejemplo, o en los carboxilatos en general, lo que ocurre es que la carga negativa no está en uno de los oxígenos, están los dos. La estructura es completamente simétrica. La carga se reparte mitad y mitad entre los dos oxígenos. Si uno hace una estructura de rayos X y le saca una especie de foto a una molécula que tenga un ion acetato, se encuentra con que esto es completamente simétrico, absolutamente simétrico. Desde el punto de vista de los orbitales moleculares, esto significa que hay un único orbital, pi, que incluye oxígeno, carbono, oxígeno. Esto le da una estabilidad enorme. ¿Okay? Los carboxilatos son enormemente estables. Enorme estabilidad. De hecho, de todos los carbonilos que existen, el carboxilato es el más estable de todos. Pero si es el más estable, es el menos reactivo, ¿verdad? Bueno, eso hace que su ácido conjugado, el ácido carboxílico, o el carboxilato, sean las especies carbonílicas menos estables que existen. Perdón, menos reactivas que existen, disculpen. Son las más estables, las menos reactivas que existen. De todos los carbonilos, los ácidos carboxílicos y los carboxilatos son los menos reactivos de todos. Si yo hiciera una escala de reactividades, entonces, aldehídos y cetonas están por arriba de todos. Todos los demás que tienen grupos donores electrónicos de carga, en realidad tienen donores así, ¿no? O sea, la reactividad me la da la diferencial positiva de carga que tengo en el carbonilo. Vale decir que si yo tengo un donor de carga, esa diferencial se va a disminuir. La más disminuida de todas va a ser la del carboxilato, porque esta estructura tiene una simétrica que estabiliza muchísimo la cosa. Entonces la donación es la más eficiente de todas en el carboxilato. Ven que de nuevo podemos deducir muchas cosas fácilmente. Así entonces, estos carboxilatos, si ustedes quieren, la estabilidad de los carboxilatos o la acidez, porque en el fondo es lo mismo. Cuanto más estable es el carboxilato, es una base más débil. Pero entonces su ácido conjugado es más fuerte.
Cuanto más estable sea el carboxilato, más fuerte es el ácido. Entonces, yo puedo pensar que si yo analizo la estabilidad del contraión de cualquier ácido, entonces fácilmente puedo deducir la acidez. Fíjense qué pasa. Ácido acético tiene un pK de 4,70 y algo. ¿Ya? Esta tiene una constante de acidez. La constante de acidez es muy famosa, es 1,85 por 10 a la menos 5. 1,85 por 10 a la menos 5. ¿Ya? Esto, casi todos los estudiantes de química se la saben de memoria a esta constante. Y también este pK. ¿Qué pasa si yo reemplazo un átomo de hidrógeno aquí por un cloro? Bueno, voy a tener un fuerte efecto atractor electrónico. Eso me va a estabilizar mucho el carboxilato. ¿Y qué va a hacer? Me va a hacer más ácido al ácido. Y eso se refleja en el pK. Noten que esa estabilización es bastante grande. Entonces el pK me cambia 2 órdenes de magnitud, como 2 unidades de pK. Ojo que pK son logarítmicas. Esto significa que el ácido cloroacético, si es 2 unidades de pK, es 100 veces más ácido el cloroacético que el acético. Si le pongo 2, bueno, va a ser mucho más ácido. O sea, va a ser como 1000 veces más, qué sé yo, más de 1000 veces más ácido. 2000 veces, 3000 veces más ácido. Y si le pongo 3, ni les cuento, ¿no? ¿Eh? Noten que el efecto no es que sea aditivo, sino que es aditivo en el logaritmo. O sea, es harta la diferencia de uno a otro. Si yo tengo una misma cadena, por ejemplo, un ácido butanoico, el ácido butanoico con el cloro en 4, en 3 o en 2, lo que voy a observar es que el efecto atractor es el mismo siempre, el cloro siempre es el mismo, pero cuanto más cerca estamos del ácido carboxílico, si ustedes quieren, cuanto más cerca del carboxilato estén, más va a afectar la acidez, porque recordemos que siempre me interesa ver qué le pasa a la carga positiva, a la diferencial positiva de carga en este carbono. Y obviamente que acá se va a transmitir el efecto atractor, el efecto de electronegatividad o el efecto inductivo, ¿no? El efecto inductivo permanente del cloro. Tenemos 2 átomos, se va a transmitir, y obviamente vamos a tener un efecto parecido al que teníamos acá. Noten que no importa que la cadena sea más larga. Lo que importa es dónde está el halógeno. ¿Ven que tienen el mismo pK? Bueno, si lo aparto un poco, se empieza a apagar el efecto. Ya estamos más lejos, ¿verdad? Acá ya son 3 enlaces. Y acá ya nos acercamos a este valor, ¿no? Ya nos vamos haciendo como que se va apagando el efecto. Después de 3, 4 átomos de distancia, el efecto desaparece. Está bueno, ¿verdad? Puedo deducir cosas. Bueno, ¿qué pasa si tengo ácidos benzoicos sustituidos en la acidez? Bueno, depende. Si tengo un donor o si tengo un atractor electrónico. ¿Ya? Si tengo un donor electrónico, lo que va a pasar, este es un donor, lo que va a pasar es que se va a concentrar carga en el carboxilato. Pero si concentro carga, si tengo un donor, el donor concentra carga hacia el carboxilato, ¿verdad? Voy a estar donando carga hacia el carboxilato. Pero eso lo que hace es, me hace inestable el carboxilato. Y si me hace inestable, se hace una base más fuerte. Pero entonces, el ácido conjugado va a ser más débil. ¿Ya? Si lo comparo con el ácido benzoico, el ácido parametoxobenzoico es menos ácido que el benzoico. Si pongo un atractor electrónico, en cambio, en orto, meto o para, el análisis se hace un poquito más complicado. Esto va a haber que mirarlo muy bien en una ayudantía, ¿eh? Pero en principio, noten ustedes que un grupo como el grupo nitro tiene un efecto atractor electrónico por simplemente electronegatividad, pero también tiene un efecto atractor electrónico por resonancia. El efecto de resonancia ocurre solo en las posiciones orto o para, cuando están conjugados los grupos. ¿Ya? Cuando están conjugados los grupos, el grupo nitro estabiliza muchísimo el carboxilato. Por ejemplo, en el orto o en el para, se estabilizan mucho y eso hace que estos
se vuelvan más ácidos que el ácido benzoico. Pero ¿y qué pasa en el meta? Porque el meta no está conjugado. No importa, porque el meta igual tiene un efecto atractor electrónico que va a dispersar carga, ¿ya? Por la electronegatividad que tiene el grupo nitro. ¿Ya? Ahora, acá tenemos un efecto atractor por efecto inductivo, pero no por resonancia, solamente por efecto inductivo. Acá tenemos un efecto de resonancia, pero no tenemos efecto inductivo, solamente tenemos resonancia, porque el efecto inductivo está muy lejos para actuar. Pero ¿y qué pasa acá? Bueno, acá tenemos el efecto inductivo, el efecto de resonancia, y uno esperaría que el ortonitro sea mucho más ácido que cualquiera de estos. Y por supuesto que el ácido benzoico. Pero también hay otro efecto, que no es para nada menor, que es el efecto estérico. Para que este y este puedan conjugar, deben ser coplanares. Como están muy cerca en el grupo orto, en los dos grupos orto, puede pasar que se perturben estéricamente y que ya no sean tan coplanares como los otros casos. Y eso puede hacer que se disminuya un poco el efecto de resonancia, porque si no son coplanares no pueden conjugar, y si no pueden conjugar no hay resonancia. Eso hace que el efecto no sea tan grande en el ortonitro, ¿ya? Como uno esperaría. Uno esperaría que, bueno, si el efecto inductivo y el de resonancia son parecidos, ven que el pK es parecido en estos dos, entonces acá, no sé, que se fuera más abajo el pK. Sin embargo, eso no es tan así. Hay un efecto como estérico, digamos, un efecto 3D. También en orto, si es que es posible, hay un efecto de puente de hidrógeno. ¿Ya? Si es posible formar un puente de hidrógeno acá, eso también va a ocurrir. ¿Ya? Por ahí no es este el caso, pero hay veces, ciertos grupos, que el carboxilato puede formar un puente de hidrógeno y eso lo estabiliza. Todos los factores que afecten la estabilidad del carboxilato van a hacer que cambie su basicidad y por tanto la acidez del ácido conjugado. Cuidado porque esto hay que analizarlo caso por caso. Bueno, yo lo voy a dejar acá para no pasarme de la hora y vamos a volver un poquito sobre esto mismo mañana. Así que los voy a saludar ahora, les voy a decir chao. Chao, no, chao, chao. Y mañana la continuamos. Chao, No se profe, muchas duerman gracias. con los estudios, avancen leyendo los capítulos, haciendo la ejercitación, por favor. Nos Nos vemos vemos. mañana. Gracias. Cuídense, chicos. Chao, chao.